qué pasa hoy en día o cuál es la visión actual del Islam respecto al pasado. Respeto o barbarie. Si te parece, charlamos un poco sobre esta cuestión. Medio Punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Jorge Elices, bienvenido a Medio Punto otra vez. Gracias, Paloma. Bueno, después del éxito de nuestra primera conversación, vamos de nuevo aquí en Medio Punto. Bueno, encantado. A mí me gusta. Tú sabes que Medio Punto se llama así por el arco de Medio Punto, que es un arco fundamental en la historia de la arquitectura. Pero claro, en el mundo islámico hay arcos muy relevantes, estoy pensando. ¿Cuál es tu arco favorito? Mira, estuvimos organizando una actividad en el CSIC un poco sobre esto, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, los distintos arcos, arco de herradura, arco de medio punto, arco apuntado, arco ojival, en fin, aprendí muchísimo. Yo sé un poco, pero no tengo ni idea. Y estuvimos haciendo esta actividad con una arquitecta y estuvimos trabajando, o sea, yo estuve trabajando, trazando con línea, Sí, realizando las distintas formas de cómo trazaban los alarifes, ¿no? O sea, los albañiles, cómo trazaban la forma de los arcos, cómo levantaban las catedrales, en fin, aprendí un montón. Entonces, eso de los arcos es complicado. El mío preferido, el arco de herradura. El de herradura, sí, o sea, ya sabía que me ibas a contestar sin esto. duda. Bueno, el otro día estuvimos hablando sobre cómo en la Edad Media peninsular se había utilizado por parte, sobre todo de la dinastía de los Omeyas, el pasado romano, específicamente. Y dejábamos abiertas, si recuerdas, una pregunta que es ¿qué pasa hoy en día o cuál es la visión actual del Islam respecto al pasado? Lógicamente esto es una pregunta muy abierta porque el Islam no es una sola tendencia, ¿no? Hay cientos de sensibilidades dentro, pero tú escribiste un libro en la editorial Marcial Pons que se llama Respeto o barbarie, en el que de alguna manera tratabas estos temas, ¿no? ¿Cuál es la aproximación por parte del Islam y dentro del Islam grupos radicales, ¿no? También respecto al pasado más antiguo, podemos decir así. Entonces, si te parece, charlamos un poco sobre esta cuestión. Sí. Pues mira, yo retomando lo del título del libro, yo lo planteé así, respeto o barbarie, porque son quizás como los dos términos que se suelen emplear un poco a la hora de hablar de esos temas, ¿no? Un poco de cómo uno percibe y reinterpreta a un otro, ¿no? Siempre como con interés o desinterés, ¿no? Con respeto o como barbarie, ¿no? Pero son términos que son antagónicos y como tales son muy complicados de manejar porque la realidad, como sabemos, ¿no? Es mucho más compleja, mucho más diversa que simplemente dos términos para con ellos poder explicar todo, ¿no? Entonces, ese era como el truco un poco del libro, o sea, abrir el abanico y mostrar que en verdad hay todo un mundo de actitudes, exactamente, hacia la antigüedad, en época moderna, en época medieval, en época contemporánea y muchas relacionadas, ¿no? Con discursos que yo ponía un poco de relieve en el libro, en época contemporánea, ¿no? Actuales que evocan el pasado de manera tergiversada, ¿no? Diciendo que en el pasado se hacía eso, en el pasado medieval, ¿no? Cuando no era así, y ahora, o sea, jugando un poco con ese círculo, ¿no? Entre pasado y presente, y mostrando pues, que ni en el pasado todo era respeto y admiración por el pasado, y en el presente no todo es destrucción, rechazo o barbarie, ¿no? Sino que encontramos un poco de los dos y mucho más que eso en los dos periodos. Claro, bueno, fueron muy potentes esas imágenes del ISIS. Marcaron, sí. Destruyendo las antigüedades del museo. Era el de Palmira, ¿verdad? Esas imágenes. Grabaron imágenes. Y en Mosul. En Mosul. El museo era el de Mosul, el Museo Arqueológico de Mosul, y luego las famosas también son las de Palmira, ¿no? Destruyendo pues los templos, las ejecuciones en las el teatro. ejecuciones en el teatro, ¿no? O sea, y luego pues distintos
distintos escenarios, pero un poco esa antigüedad destruida y hecha pedazos. Ujú. Las consecuencias de aquella destrucción fueron enormes, ¿no? No solamente, bueno, pues el asesinato, por ejemplo, del arqueólogo que estaba al frente, el director del Ujú. yacimiento arqueológico de Palmira, Sí. sino, bueno, pues toda esa destrucción de las imágenes en el Museo de Mosul. ¿Qué puede representar para esa tendencia, ¿no?, tan radical la antigüedad? ¿Es algo que les recuerda al pasado pagano y quizás viene de ahí, del paganismo, o hay algo más? O sea, ¿por qué se destruyen esas imágenes? A ver, yo comenzaría señalando como una cosa que me parece Ujú. importante, ¿no? Y es que poco o nada tiene que ver estas destrucciones y el discurso que esgrimía Estado Islámico, ¿no? ISIS en estos vídeos con lo que es el Islam, con la pluralidad y con toda la historia que atesora el Islam, ¿no? Eso lo tenemos que dejar claro. Poco más bien Nada. nada, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que el discurso es un discurso que entronca o que ellos lo construyeron muy bien conectando con una serie mm, de elementos textuales, materiales que los hay en el mundo islámico y conectaron también con todo un discurso que yo diría que es global, que es un discurso identitario, nacionalista, que tergiversa el pasado para apropiarse de él en el presente, pero totalmente desdibujado. O sea, no tiene nada que ver con lo que era el pasado, con lo que era la forma de entender y utilizar la escultura o el pasado por las sociedades medievales musulmanas, ¿no? Y lo hacen de una manera tergiversada porque, claro, querían construir un discurso propio, pero ya digo, absolutamente falso en ese sentido, ¿no? Porque tergiversa pasado y presente. Sí, es como poner un límite, una línea roja, como si empezara un nuevo tiempo, ¿no? Donde Ujú. toda esa antigüedad es absolutamente rechazada. Sí. Mm, una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho es cómo nos aproximamos a los objetos. Y sé que hay una cuestión que a ti te interesa mucho, que es el aspecto multisensorial. Sí. Es decir, cómo a través de diferentes sentidos, no solo de la vista, podemos aproximarnos a, pues, por ejemplo, a una escultura antigua. Yo recuerdo, porque también fue muy polémico y partimos de estas polémicas, luego vamos a ir yendo, si quieres, hacia atrás, hacia pues, un pasado más remoto, cuando no recuerdo exactamente si fue Jomeini, Ujú. cuando los ayatolás visitaron los museos capitolinos, se taparon Sí. las esculturas, ¿te acuerdas? Pues no me acuerdo. No, eso Es es que interesante. no recuerdo exactamente si fue en los capitolinos, en qué museo fue, pero se cubrieron las esculturas, pero solamente las de los desnudos femeninos. Ujú. Entonces, claro, esa es una aproximación hacia la escultura, solamente a través de la vista, ¿no? Intentando frenar el posible impulso erótico que pueda tener una Que escultura desnuda. Es verdad que para los occidentales estamos tan acostumbrados gracias a pues, nuestra tradición clásica, al desnudo en la escultura, que casi pasa desapercibido, ¿no? Es decir, que bueno, damos por hecho que sí. es algo muy natural dentro de nuestra cultura, pero ese choque a través de la aproximación visual a la escultura me llamaba mucho la atención. ¿Qué otras aproximaciones tú has podido, a través de otros sentidos, tú has podido estudiar o has podido identificar? Es decir, el tacto, me imagino. Ujú. ¿Qué testimonios has ido viendo, Recopilando. recopilando en época medieval, me imagino, la mayoría de ellos, respecto a los vestigios antiguos, digamos, Ujú. dentro de Pue ese mundo islámico? Pues esa era una línea que a mí me interesaba, un poco también para, no sé, romper un poco todo este esquema tradicional, ¿no? De que es el ojo, ¿no? La vista, lo que determina un poco estos casos. Y investigando un poco, recopilando información, pues he visto que no, que hay bueno, un amplio conjunto de casos, ¿no?
en los que estos otros sentidos son fundamentales un poco para entender estas piezas, entender la reutilización, por qué se reutilizaba y el papel sobre todo que tenían esos elementos, una estatua, un capitel antiguo, una columna, en los edificios en los que se reutilizaba. Hay, por ejemplo, una columna en la mezquita de Córdoba que se llama la columna del infierno. ¿Te suena? No, no me suena. Yo tampoco lo conocía, mira, No. que he visto la mezquita. Pues este es un caso curioso porque esa columna del infierno es una columna particular, porque es una columna helicoidal, es decir, tiene una forma particular, está compuesta también bueno, no se sabe muy bien, ¿no? Porque no se han hecho análisis, pero el tipo de piedra es diferente, parece, al del resto, ¿no? Y está casi destruida, porque lo que han hecho es que la han arañado, la han rasgado, le han quitado trocitos. La idea es que esta columna del infierno estuvo hecha, ¿no? La tradición, la leyenda cuenta que estuvo hecha en el infierno, porque cuando arañan la columna huele al azufre del infierno. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque es Entran en el juego dos elemento, sentidos. claro, es el elemento arquitectónico que en principio no tendría que tener otro papel, pero que de repente se convierte en un elemento que va más allá de la mera columna, porque cuando lo arañas, cuando se desprende un olor que parece que podría tener que ver justamente con la composición de la piedra y el hecho de poner nuestra mano, ¿no? y la grasa que tenemos en la mano junto con la humedad del ambiente, crea Genera no me sale la palabra, ese perfume, o sea, sí, ese olor esa atmósfera. concreto y que ha sido interpretado de esa manera, pero al mismo tiempo esta columna, que es pues una columna, ¿no? Permite de alguna manera que la mezquita no sea solamente ese espacio, sino que recrea también ese juego entre espacio sagrado y ese otro espacio que sería el infierno, es decir, amplía un poco la dimensión de cómo entender la mezquita catedral, ¿no? Cómo entender ese espacio sagrado más allá de ese mismo espacio. De repente, pues hay una parte del infierno en la mezquita. Es que esta cuestión del infierno muchas veces ha estado relacionada en época medieval con los monumentos antiguos, porque estaba pensando en los acueductos. Ujú. Hay muchas historias que arrancan de la Edad Media, algunas transmitidas oralmente y otras que han quedado escritas, de viajeros que de repente, por ejemplo, en el acueducto de Segovia, llegan a Segovia y Ujú. escuchan, ¿no?, de los que viven allí, que les cuentan que ese acueducto ha sido construido en una noche por el demonio, ¿no? Ujú. Entonces es la idea del demonio como constructor de acueductos, pero no solo el de Segovia, sino de otros. Yo creo que está la magnitud de esa construcción, en concreto del acueducto, pero puede ser de espacios más pequeños o como esto que acabas de comentar de la columna, está en la magnitud que no lo ha podido hacer el hombre. Sí, que Entonces, supera, ¿verdad?, los eso es. conocimientos, sí. Entonces, ¿quién lo ha hecho? El demonio. Y es una cosa, ¿no?, como que va más allá, es una cosa semimágica. Ujú. Estas prácticas que entran de alguna manera con lo mágico, Ujú. se ven mucho precisamente también en el mundo árabe, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otro tipo de prácticas. Ahí, ahora que comentabas eso. Es que me estaba acordando del polvo de momia, Ah, bueno, que también, eso se sí. puso muy de moda en el siglo XIX. Pues hay fuentes árabes que aluden al polvo de momia también como un remedio Claro, medicinal, o porque sea, se esto era comerciaba. el coger pues los restos de la momia, Ujú. molerlos, y eso lo utilizaban para hacer infusiones o para bebérselo o para echarlo por encima. ¿Qué hacían exactamente Pues, con el polvo de momia? no soy tan experto como para decirte cómo Vale. utilizaban Ujú. esto, no, pero sí que era algo que era utilizado y demandado y que de alguna manera, bueno, pues explica un poco toda la obsesión y digo obsesión porque es que realmente hay muchas fuentes, ¿no? O sea, hay Claro. muchas fuentes y evidencias materiales un poco de ese interés por el pasado faraónico, por las pirámides. Me estaba acordando ahora también de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, que es este autor muy conocido, un poco tardío, ¿no? Pero que recopila todo el saber, un poco que hace una sociología un poco de lo que es la civilización, de lo que son las culturas, ¿no?, en el Mediterráneo. Pues tiene un pasaje, una referencia
referencia muy bonita sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Donde dice que lejos de ser lo que la mayoría de las personas podía creer en ese momento, que habían sido construidas por gigantes, porque claro, al ver esas piedras enormes, pues ¿cómo se habrían construido las pirámides? Sí. Por gigantes, ¿no? Hay otra explicación un poco. Hoy en día O el diablo o extraterrestres. los gigantes, ¿no? O sea, Y no. ahora los extraterrestres. Y los extraterrestres ahora, ¿no? Pues él venía a darnos una versión mucho más mundana y mucho más trivial, pero que es el reflejo, ¿no?, de la realidad. Él decía, no son gigantes, sino son soberanos, son sociedades, son pueblos con conocimientos técnicos muy importantes, con muchas personas involucradas que dedican tiempo y recursos a levantar estos edificios. Y a mí me parecía que eso era la explicación realmente Muy moderna, además, muy ¿no? moderna, Como muy exactamente. científica. Sí, muy moderna, muy moderna. Y Egipto es que les fascinaba a ellos y nos sigue fascinando a nosotros, claro. Ya que estamos en Egipto, tú has estado hace poco, bueno, hace ya igual un año, ¿no? ¿Estuviste en Egipto? ¿O has vuelto? Estuve ahora en julio, he estado 2 Ah, vale, veces, has estado hace 2 años para y el ahora he congreso. repetido. Estuve en un congreso en 2023 y ahora he estado de nuevo en julio en el congreso, en el coloquio de la Herzfeld Society, que centrado en el arte islámico. Y había un congreso interesante y estuve presentando una comunicación junto con un compañero de proyecto, Luis Rueda. Claro, porque dentro del mundo egipcio, pues ahí se da una simbiosis de estilos y, claro, donde precisamente su pasado más remoto, ¿no? Todo ese pasado faraónico está muy latente. ¿Cómo ha sido? O sea, el otro día hablábamos, ¿no?, de cómo era la relación entre los omeyas y, bueno, el mundo hispanoárabe con el pasado hispano-romano. Vamos a ver ahora en otros territorios, un Islam, digamos, internacional, cómo Sí, se han eso. dado esas relaciones entre el pasado más remoto y pues la época medieval, ¿no? El mundo árabe en época medieval. En el caso concreto de Egipto, ¿qué cosas nos puedes contar, pues, que se hablaron en ese congreso o que estás investigando tú ahora? Pues Egipto, Egipto que a mí me tiene enamorado, me fascina, porque yo diría que junto con la península ibérica, por la cantidad de vestigios, ¿no?, de elementos materiales que se conserva, es uno de los espacios donde esa conexión con la antigüedad fue más fuerte, y fuerte en el sentido de cantidad de documentos textuales y materiales que tenemos que atestiguan ese interés y, como decía, ¿no?, ese abanico de distintas respuestas y actitudes que había con respecto a la antigüedad faraónica, ¿no?, en ese caso, ¿no? Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que fui a Egipto, ¿no? Y que en esta segunda ocasión he vuelto porque había que verlo y sacar mejores fotos para ver si se puede hacer algo de cara al futuro, ¿no? Algún trabajo. Hay en las murallas fatimíes de Egipto que se conservan, de Egipto, del Cairo, ¿no?, que se conservan en la ciudad, en la puerta de Bab al-Futuh, que es la puerta más importante de época medieval. Por fuera, visualmente es una puerta impresionante, porque los sillares son enormes, por lo que están investigando distintos investigadores del Instituto Arqueológico Alemán allí en el Cairo, junto con egiptólogos, porque justamente eso tiene que ser hecho de Trabajar manera conjuntamente. exactamente multidisciplinar, ¿no? Pues hay esfinges reutilizadas En las en murallas. las murallas, y estos sillares provendrían seguramente de Heliópolis, de ruinas Ajá. faraónicas. Y además no de cualquier ruinas, porque claro, Heliópolis Seguramente es una ciudad muy con muchísimo importante significado, dentro claro. del Egipto Mm. faraónico. Entonces, por fuera están estas piezas. ¿Están visibles? Sí, se pueden reconocer, ¿no?, de alguna manera. Y luego cuando uno ya se pone a buscar estas piezas, pues de repente aparecen algunos elementos figurados en estas piedras, ¿no?, que corresponderían además
casi lo podemos, nosotros que no somos egiptólogos, lo Sí, podemos reconocer porque son estos rasgos más estilizados sí. propios del periodo de Telamarna, ¿sabes? Entonces, es que son piezas singulares de un Dent- templo, de un edificio de este Sí, que periodo. además no parece una reutilización aleatoria, ¿no? Porque si son cosas de Amarna, que es un periodo muy concreto, Akenatón IV, en un momento muy, muy Exactamente, da que concreto. pensar, da que pensar. Hay casos incluso que dentro de esta muralla hay casos que para mí no consigo explicarlo muy bien, o sea, tengo que ponerme porque fuera quizás tiene más sentido a lo mejor estas, si son visibles, ¿no? Pero dentro de la muralla, en los corredores que Sí, 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 sí. quizás No se ven usarían los tanto. propios soldados, ¿no? Pues ahí hay piezas que son realmente excepcionales. Hay un hipopótamo que por lo que me comentaban a mí los egiptólogos, la representación del hipopótamo es muy poco habitual en el mundo egipcio faraónico, ¿no? Porque está asociado a un ritual muy concreto, es decir, es algo realmente significativo. Bueno, pues en el hipopótamo, que está colocado en la parte baja, justo debajo de Es una un ventana, relieve, un hipopótamo es en un relieve. bloque que ha Labrado sido el hipo. colocado exactamente, un bloque además de, yo creo que de granito, o sea, de una piedra también Vale. muy importante, por lo que me comentaban también, bastante antigua, es decir, no son de las últimas dinastías, sino que sería de las primeras dinastías. Y el hipopótamo está justamente ahí colocado debajo de la ventana y el lomo del hipopótamo está lleno de grafitis en árabe. Ujú. Hay otros casos de relieves faraónicos que han sido puestos ahí en las escaleras, ¿no? Un poco de acceso. Y hay un cartucho también de Ramsés II, que Claro, que está es que ahí en tampoco es medio. cualquier monarca, es que Claro, claro, estamos Ramsés hablando de una II. serie de elementos que son significativos. Es interesante porque mira, justamente ahora, ¿verdad? Fuera de micro, con el resto del equipo estábamos hablando de, bueno, ¿por qué se producen estos mecanismos de reutilización? Es decir, si es simplemente por decir, pues ahora os fastidio y os destruyo lo anterior y yo soy Ujú. mejor y construyo algo y encima casi como que me recochineo al utilizar vuestras piezas, o es lo contrario, es decir, bueno, pues yo quiero preservar parte de ese pasado como si fueran casi elementos que decíamos antes mágicos también, Ujú, es ujú. decir, por el significado que tienen, los coloco aquí. O sea, ¿por dónde va un poco tu idea de este proceso de reutilización? Pues yo intento contemplar todos los escenarios, es decir, hay casos en los que obviamente es una reutilización más pragmática, ¿no? En el Ujú. sentido de que, bueno, pues mm, Necesito material. exactamente, y es un material bueno, unos sillares potentes, ¿no? O sea, que me permiten construir un edificio o algo, ¿no? Monumental y funcional, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aunque a veces también se retallan estos sillares, que lo cual también conlleva bastante Sí. tiempo, ¿no? Y esfuerzo hacerlo, ¿no? Pero hay otros casos en los que yo optaría quizás también por otras explicaciones, ¿no? Entre ellas, quizás una es, o la que se ha trabajado también, ¿no? Es esta posibilidad de plantear esta reutilización como elementos profilácticos, talismánicos, apotropaicos, es decir, una pieza que de alguna manera, al ser reutilizada, protege un Da buena edificio, suerte, ¿no? una ciudad, da buena suerte, o se conecta incluso con una serie de rituales, también ceremonias, con las estatuas incluso está bien documentado en las fuentes, ¿no? O sea, pues se la denomina directamente como talismán, ¿no? Y hacen una serie de rituales de todo tipo y condición. Em, Pero siempre hablando en época medieval. sí, Los eso que te estoy rituales. comentando en época media, pues de dejar flores, A incienso. estatuas faraónicas, por ejemplo, antiguas, En en el caso principio de sí, Egipto. porque estos casos que estoy pensando son en Egipto. Sí, estatuas masculinas o femeninas que ellos comentan, la esfinge, por ejemplo, en Egipto, ¿no? En el Cairo. La esfinge, por lo que sabemos en los textos árabes, era un ídolo, ¿no? Como ellos lo describen, pero también un talismán. Y lo que tenemos es toda una serie de fuentes árabes que dan, pues, un montón de anécdotas de personas que llegaban Se allí. dormían al lado de la esfinge, ¿no? Y luego también tienes un sueño. Esto es Sí, muy... o que encontraban tesoros, que llegaba uno, intentaba buscar un tesoro y claro, pues no tenía éxito. En fin, toda una serie de noticias
poco verosímiles o quizás más verosímiles, ¿no? Pero lo interesante es que hay un trasfondo que conecta estas ruinas con el presente para dar toda una narrativa moral, política, social, económica, porque muchas de estas cosas o de estos relatos tienen que ver con quién llega ahí, quién se relaciona con estas ruinas y qué sucede cuando ese encuentro tiene lugar, ¿no? ¿Hay una visión diferente haciendo una comparativa? ¿Tú has podido comparar lo que sucede en Egipto con lo que sucede aquí en la península ibérica? ¿Y te parece que hay mecanismos compartidos o que hay algo muy distinto, ¿no? Porque es verdad que, claro, esto que estás comentando del Cairo es muy particular. No sé si aquí en la península ibérica se ve algo similar. Pues eso me falta todavía por hacer, ¿sabes? Unir ese puente e intentar un poco ver, eso lo haré más adelante, O un sea, si es poco. común, ¿no? Te refieres Porque hay dentro de... prácticas que son comunes y hay un común interés. Eso se ve por las fuentes, ¿no? En la península ibérica, pues con las fuentes clásicas, ¿no? Traducciones, estatuas, reutilizaciones, ¿no? En Egipto es el pasado faraónico el que cautiva también más, pero también se ve mucho en las fuentes árabes. Tenemos, por ejemplo, fuentes que con más o menos acierto, es decir, nosotros conseguimos ver fácilmente, y a veces otras veces no, pues los nombres de ciertos faraones, porque lo que nos dan a veces son listas de reyes antiguos, de soberanos antiguos, de toda la historia preislámica de Egipto, a los que les atribuyen pues distintos monumentos, algunos desaparecidos y otros que ellos afirman que eran visibles en esa época, estatuas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es interesante. A mí me llama mucho la atención el peso que tiene ese pasado, tanto en Egipto como en la península ibérica, en época medieval, y cómo lo utilizaban y lo integraban. No era un elemento extraño, desde luego, era un elemento que formaba parte, ¿no? de su día a día. Es que ¿sabes de qué me estoy acordando? De El ídolo de Cádiz. En la península ibérica, Entonces, no. cuéntanos un poquito qué es el ídolo, el llamado ídolo de Cádiz y Pues, qué importancia tiene. pues el ídolo de Cádiz es, para la península ibérica y las fuentes árabes, yo diría que es un buen ejemplo y desde luego el que reúne más fuentes árabes de todos los monumentos antiguos, ¿no? de la península ibérica. Era un monumento funerario, conmemorativo, no se sabe muy bien, pero seguramente fuera un monumento funerario que se ha atribuido a época romana, a época púnica. Hay una hipótesis más reciente también que ha sido propuesta por un profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Martí Aguilar, que yo creo que propone que sea un monumento funerario de una dinastía mauritana en época antigua, ¿no? Ujú. Erigido en un momento muy concreto, ¿no? Es decir, no se sabe muy bien lo que era porque no conservamos nada de ese monumento. Lo único que conservamos son las fuentes árabes. Y las fuentes árabes no lo describen muy Lo bien. mencionan, pero no lo es. Muchísimo, muchísimo. Y además con un lapso de tiempo recurrente en el tiempo, ¿no? Es decir, en distintas cronologías por distintos autores que a veces coinciden, otras veces no tanto, pero bueno, lo describen muy bien. Y a mí lo que me interesa justamente es no tanto, que también, ¿no? Pero no tanto ver lo que era, sino cómo lo reinterpretan, porque la estatua en sí, este monumento estaba coronado por una estatua que según las fuentes pues tenía en una mano una llave, Ujú. en la otra un pergamino, un libro, y con una mano apuntaba a un lado del Mediterráneo, con la otra mano apuntaba al océano Atlántico. Porque Eh, me imagino que se habrá especulado si es un Hércules. sí, sí, Claro, por la conexión con el templo de Hércules, claro, claro, de Cádiz, sí. con el Además, templo de muchas Melcar. fuentes Ujú. dicen, ese es Hércules, el monumento fue construido por Hércules en tal época, que son muchas de las informaciones que nos, Es que que nos dan. esto es muy curioso, ¿no? Porque igual que lo que comentabas de la estatua de la Esfinge de Keops, Ujú. pues aquí en la península el símil sería este ídolo de Cádiz, ¿no? Una Sí, escultura antigua que, bueno, la describen
constantemente las fuentes, pero que no sabemos exactamente qué era, pero que sí que ¿qué representaría para el mundo árabe esta escultura? O sea, ¿sería un elemento sienten admiración hacia ese ídolo de Cádiz o da buena suerte siguiendo un poco esto que comentabas respecto Pues a... cumple muchas funciones, porque lo describen también de muchas maneras. Es un ídolo, o sea, y con esa palabra es un, un, un dios exactamente, la representación escultórica, ¿no? La estatua, digamos, de 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 una un dios, divinidad. de una divinidad pagana, ¿no? Como ellos, como en ese Islam medieval lo entienden, ¿no? Pero también es un talismán y utilizan también esa palabra, ¿no? Y dicen que es un talismán que protege o a la ciudad de Cádiz o a la península entera, que está asociada de alguna manera con el dominio musulmán en la península ibérica, Ujú. que si de alguna manera algo sucede con la estatua, eso genera o tiene una repercusión directa en el devenir de los acontecimientos de la historia medieval, ¿no? En la península, entonces, pues una fuente, por ejemplo, dice, pues se cayó una de las llaves que tenía la estatua y acto seguido, bueno, pues los cristianos conquistaron Córdoba y sometieron a tributos a la ciudad de Sevilla, ¿no? No sé, para mí lo interesante es justamente cómo un elemento antiguo pues se integra tanto hasta el punto de hacerlo como un Algo talismán que propio. habla de la presencia de lo que es Al-Ándalus para esos escritores, ¿no? Y para la sociedad en esa época. Porque cuando desaparece el ídolo de Cádiz, ¿cuáles son las últimas noticias que tenemos? Pues las fuentes narran un poco lo que sucedió con esa estatua y fue que un almirante almorávide, si no recuerdo mal, yo creo que bueno, un almirante almorávide de la flota necesitado de dinero y creyendo que encontraría un tesoro en la estatua, pues La funde. la destruyó y no encontró el tesoro y en eso acabó. Bueno, es que Mm, hasta el ah, final de la estatua es increíble. O sea, claro. esa historia, o Y lo sea, interesante dentro un tesoro. O sea, es como es que si te das cuenta, están pensando el valor. O sea, le están dando un valor grandísimo a la escultura hasta el punto de que puede incluso tener dentro de sí un tesoro, ¿no? Es ujú, un tesoro, digamos así, material, claro. Al final buscaban un poco el quizá dinero, era de pero bronce de todos modos, ¿no? seguramente Seguramente el sí. ídolo. Sí, sí, sí. Pero claro, más allá de ese valor económico, desde luego le dan un valor mm, que le podemos decir lo que sea, ¿no? Pero eso es un valor narrativo, histórico, cultural, en fin. Tenía significado para ellos, tenía un valor más allá de lo material, eso sin duda. Hemos ido mencionando distintos territorios muy importantes para el mundo árabe en época medieval, ¿no? Hemos mencionado por la península ibérica, lógicamente, Egipto, hemos hablado de Siria también. Se me ocurren otros lugares muy importantes con un gran pasado, en nuestro caso romano, ¿no? Por ejemplo, Marruecos Ujú. o Túnez. O Túnez. ¿Has podido también estudiar alguna cosa de estos territorios? Pues estoy en ello. Ujú. Estoy en ello. Ahora en noviembre voy a Túnez, a un congreso, y espero poder ver alguno de los casos de reutilización que también hay en Túnez. Muchas de esas piezas obviamente procedentes de Cartago, ¿no? Capiteles, fustes de columnas. El patrimonio arqueológico de Túnez es increíble, o sea, hay unos Es, yacimientos romanos sí. espléndidos, entonces, claro, me imagino que ahí vas a encontrar material suficiente para apoyar o incluso podría ser refutar algunas de tus ideas. Sí, sí, la idea es justamente un poco hacer un contraste, en una comparación con la península ibérica, porque, claro, el norte de África es conquistado antes por los árabes, ¿no? Y sigue una dinámica similar en algunos casos y diferente, ¿no? A nivel histórico. Entonces, eso da pie a hacer este tipo de comparaciones, ¿no? A ver qué se reutiliza, cómo se reutiliza, quién reutiliza también, que eso me interesa mucho, y a establecer conexiones. Un poco la intervención que voy a hacer junto con una compañera que trabaja en el Instituto Nacional de Patrimonio, ella se llama Jaula Mihri, ella está haciendo su tesis doctoral y lo que ha hecho es
Un trabajo impresionante. Ha ido a todas las mezquitas, a todos los oratorios de Túnez, de la ciudad de Túnez, rastreando estas piezas. Entonces ha fotografiado, ha catalogado todos los capiteles, y todos los existen, elementos. ¿no? O sea, hay piezas de sobra en las mezquitas. Sí, además a lo largo de un lapso de tiempo muy amplio, desde época medieval hasta época moderna, con lo cual se puede ver cómo esas piezas mantuvieron mucho ese valor, ¿no? Y arquitectónico, funcional, ¿no? Digámoslo así, pero también estético y talismánico, si lo queremos ver, ¿no? O narrativo a nivel histórico también, ¿no? Entonces Túnez me interesa mucho. La verdad es que, bueno, yo creo que es un tema inagotable, ¿no? También por la extensión territorial de la que estamos hablando. Es que, claro, son lugares muy distantes y muy diferentes donde ocurren cosas que pueden ser fenómenos compartidos. Ahora, ya si nos fuéramos a época contemporánea, pues fíjate la utilización que hace del imperio persa la dinastía de los Pahlavi en Irán, pues cómo tratan, ¿no?, de vincular Irán con todo aquel pasado persa y con esa grandeza, y luego cómo pues con los ayatolás se rompe esa dinámica. O sea, ahí da la sensación de que hay una constante lucha por el dominio del relato del pasado. Exactamente, sí. Tanto en el mundo árabe como en el mundo cristiano. Por unos y por otros. Y en los mecanismos que vemos en época medieval casi se replican en época contemporánea. Sí, porque la antigüedad de alguna manera sigue asociada a esos valores, ¿no? De prestigio, de lo que es bello, de lo que es poderoso, de lo que en definitiva es valioso, y como tal, pues unos y otros han buscado vincularse a ese pasado. Estaba pensando también en Saddam Hussein, las ruinas de Babilonia, exactamente. Y ahora Donald Trump. Porque Trump quiere, sacó, ¿no? Se filtró ese proyecto de decreto federal que se llamaba Haz los edificios públicos de América bellos otra vez, con la idea de eliminar pues toda esa corriente del brutalismo que había ido construyendo edificios públicos en Estados Unidos, para volver a una especie de neoclasicismo, pues como puede ser el que vemos en la Casa Blanca y en otros lugares emblemáticos de Estados Unidos, considerando que lo neoclásico, lo clásico es lo bello y es lo prestigioso y que es el origen, ¿no? Claro, de los Estados Unidos, esa narrativa, ¿no? Un poco de refundar, ¿no? Algo de como volver a Grecia, a Roma, esa estética, en fin, ese discurso que es tan manido, es tan manido, y es que lo vemos ya en Augusto. O sea, es que Augusto hace eso mismo, ¿no? Con el clasicismo, volviendo los ojos a lo que hay en la Acrópolis de Atenas. O sea, es que es un discurso manido, pero en cambio sigue siendo exitoso. Efectivo, sí. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué la antigüedad sigue siendo exitosa en contextos tan diversos, tan dispares, como puede ser pues el mundo islámico medieval o el mundo actual norteamericano, ¿no? Aunque sean aproximaciones distintas, hay elementos comunes que parece que no pasan de moda, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate, esa manera un poco de enfocarlo más allá de Occidente, ¿no? Nos puede ayudar un poco a ver dónde está y por qué está este embrujo que ejerce la antigüedad todavía, ¿no? O sea, si somos capaces, por ejemplo, de rastrear distintos casos más allá de Europa, más allá de Occidente, ¿no? Y yo creo que el mundo islámico puede ofrecer ahí elementos, ¿no? Un poco de contraste, de comparativa, ¿no? Si somos capaces de ver el papel que tiene la antigüedad en otros contextos, quizás vamos a poder dar una respuesta desde luego más consciente y más meditada de dónde está ese valor de la antigüedad en sí, es decir, por qué esa antigüedad es valiosa, o está en la antigüedad, ¿no? Están esos elementos antiguos. Y obviamente también están en los contextos, ¿no? que vuelven a ese pasado, ¿no? Un poco en busca de esos valores. No deja de ser ese espacio de convivencia que fue el Mediterráneo en época antigua, donde pues estas culturas que la historiografía a veces hace daño, ¿no? Al compartimentar tanto lo egipcio, la civilización mesopotámica, este concepto de la civilización. En realidad estamos hablando siempre de un espacio compartido que es el Mediterráneo. El mismo lenguaje, la misma forma de... Y mantenían contactos estrechísimos. Los griegos, fíjate, ¿no? En el delta van a establecer una colonia y hay
pues sabemos, ¿no? Está constatado en el arte la influencia que tienen los minoicos en el mundo egipcio y viceversa. O sea, que es espacio que comparten y donde, bueno, pues... Sí, estaba todo más conectado, ¿verdad? Mucho más. De lo que habíamos pensado, ¿no? Y además que tiene sentido, porque de alguna manera les interesaba lo mismo, tenían las mismas necesidades, buscaban las mismas respuestas, con lo cual llegaban a veces a conclusiones o a prácticas muy similares, otras veces diferentes, ¿no? Pero lo interesante es eso, un poco ver cómo les fascinaba esa antigüedad y cómo hacían uso de ella, porque de alguna manera también habla... de ellos mismos, ¿no? De la cultura Y nos habla a mediterránea. nosotros también, ¿no? Un poco qué hacemos ahora con la antigüedad, cómo la utilizamos, qué queremos hacer con ella y qué queremos construir con ella. Yo creo que esa es una bonita reflexión, vaya, necesaria también. Una ¿no? reflexión muy bonita y que seguro que va a seguir dando pues muchos resultados. Yo os auguro un gran éxito con vuestro proyecto Espolia Omeya. Gracias, gracias Paloma. Muchas gracias por venir a Medio Punto, Jorge, ha sido un vosotros placer. por invitarme, he estado muy a gusto, así que muy, muy feliz de poder estar aquí. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos.